Presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Saludo especialísimo desde los micrófonos y pantallas del Foro Permanente Mundial en alianza con La Voz del Derecho, programa Derecho Urbano e Inmobiliario. Hoy nos acompaña la mentora del cannabis en el mundo, doctora Carol Ortega, quien nos disertará sobre el cannabis legal y sus oportunidades. Agradecemos a los videooyentes de todas las latitudes del mundo. También le damos un saludo especial al doctor José Gregorio Hernández, director de La Voz del Derecho, a los miembros de los frentes logísticos del Foro Permanente Mundial. Un saludo para la secretaria general del Foro Permanente Mundial, Isea Rico, quien es trabajadora social y experta en asuntos logísticos de grandes eventos. También un saludo especial a Alejandra Díaz, ministra ejecutiva del Foro Permanente Mundial, quien es speaker internacional y psicóloga experta en mentoring empresarial, quien nos va a hacer la relatoría de este conversatorio. Antes de empezar, yo quiero decir unas cosas bien pertinentes con la charla de hoy, que tiene que ver con que Colombia, por situación de pandemia, ha dejado de recibir casi 11 billones por inversiones extranjeras. Esto es un dato reciente del Banco de la República. Hay que saber canalizar este torrente de inversiones represadas, más el mercado canábico que Carol Ortega nos mostrará ahora. Y también decirles que tanto los corredores de bolsa como los fiduciarios están estudiando el Boss Culver financiero para irrigarlo a más de 500 empresas que requieren inyección de capital y se alistan para esta reactivación empresarial que va a trascender en el destino social de Colombia y de Latinoamérica. Ese esquema colector, fondo de inversiones privado que estamos organizando con el doctor Mauricio Guerra, a quien saludamos en compañía de grandes inversionistas de Estados Unidos y de Alemania, con las cuales estamos desarrollando unas alianzas. Y esta información la manejaremos en la Asamblea Canábica, donde el Foro Permanente Mundial hará su cubrimiento. Siga. Bienvenidos al conversatorio del Foro Permanente Mundial, Cannabis Legal y sus oportunidades, con nuestra experta, la invitada Carol Ortega. Un evento en alianza con Muiscas Capital Group, Latino Investment Summit y la emisora internacional La Voz del Derecho. Saludo cordial a la ministra ejecutiva del Foro Permanente Mundial, Alejandra Díaz Lizarazo, psicóloga, speaker internacional, experta en mentoring empresarial, consultora, docente, gestora de liderazgo, proyectos internacionales. Un saludo caluroso también a nuestro ministro manager Edgar Barajas Ortiz, abogado, experto en derecho humano, tributario, financiero y consultor y auditor financiero del sector bancario nacional e internacional. Los temas a explorar en este evento son legalización canábica en las Américas, retos y oportunidades de la cannabis legal, política e industria. Les invitamos a seguir nuestras redes en Facebook y YouTube como Foro Permanente Mundial, en Instagram como @foro1mundial1, en Twitter, permanente_foro, y por supuesto, les invitamos a visitar nuestra página web www.foropermanentemundial.com. Muy buenas tardes para todos. Nuevamente bienvenidos a este maravilloso espacio del Foro Permanente Mundial. Hoy con una invitada de lujo, Carol Ortega, quien es pionera de la industria del cannabis en las Américas, fundadora y CEO de Muisca Capital Group, creadora de Latino Investment Summit, la primera plataforma de tipo Shark Tank en Latam, educadora y promotora de la industria inclusiva, con igualdad de género y colaborativa. Bienvenida, Carol.
Bueno, muchas gracias por abrir el espacio, muchas gracias por la invitación, al doctor Edgar, Liceda, Alejandra, todo su gran equipo de profesionales que está detrás de esta increíble plataforma. Y felicitarlos, definitivamente no es muy fácil encontrar espacios en español que permitan difundir esta gran oportunidad que está viviendo Latinoamérica hoy en día. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. En este encuentro estaremos profundizando sobre las realidades y retos actuales de la industria, así como el estado del arte en regulación canábica en las Américas, con el propósito de proyectar inversiones empresariales futuristas que apunten a la sustentabilidad. A continuación, les invitamos a ver el siguiente video gracias a la productora 24LS. Es un momento histórico y de oportunidad. En nuestras manos está lo que seremos y dejaremos a las nuevas generaciones. A pesar de los abusos cometidos, aún estamos a tiempo de repensar y reinventar nuestra huella en la tierra. Es necesario que todos los saberes, las culturas, las empresas, los investigadores y demás actores de la sociedad aportemos para lograr un modelo sostenible, incluyente, solidario y justo. El Foro Permanente Mundial tiene como objetivo convocar a todos los sectores con el fin de desarrollar nuevos instrumentos de planificación, de financiación y de gestión en el ordenamiento cultural, ambiental y social. Se busca fomentar la investigación, la formación de alto nivel y el diálogo de temas fundamentales de salud ambiental. Los invitamos a ser parte del cambio, de un mañana que nos pertenece a todos. Muchísimas gracias a la productora 24LS. Antes de iniciar, les invitamos a mantener sus micrófonos apagados y hacer uso del chat general para plantear sus aportes y preguntas. Sin más preámbulos, le damos nuevamente la bienvenida a nuestra experta invitada, quien será la encargada de brindarnos esta experiencia de conocimiento. Claro que sí. De nuevo, muchas gracias, Alejandra, a Edgar, a Liceda, a todo el equipo de profesionales que hacen este espacio posible. Y como les estaba comentando, los quiero felicitar porque la digitalización definitivamente es obligatoria hoy en día y bueno, no todos en Latinoamérica estamos liderando este espacio, así que felicitaciones al Foro Permanente Mundial. Y bueno, sin más preámbulo, voy a empezar a compartir mi pantalla. Déjenme saber si están viendo la presentación de manera adecuada, si me escuchan, ¿todo perfecto? Perfecto. ¿Listos? Bueno, bueno, de nuevo agradeciendo el espacio del Foro Permanente. ¿Quiénes somos? Muestra Capital Group es básicamente una organización que fue conformada en 2013. Nosotros empezamos operaciones en Portland, Oregon, y pues somos un grupo de profesionales con bastante experiencia en la industria de Venture Capital y en la industria del cannabis legal en las Américas. Al día de hoy hemos asesorado más de 50 emprendimientos dentro de la industria del cannabis. Nuestra casa matriz queda en Los Ángeles. Después de algunos años de ejercicio en Portland, Oregon, nos dimos cuenta que la mayoría de empresarios canábicos en Estados Unidos estaba licenciado dentro de California y decidimos también montar nuestras operaciones allá y finalmente dejar nuestra casa matriz en Los Ángeles. Empezamos operaciones en Los Ángeles en el 2014, cuando todo el boom del cannabis recreacional empezó a permear estados como Oregon y como California. Al día de hoy, al día de septiembre, hemos ayudado a movilizar más de $50 millones a emprendedores líderes latinoamericanos dentro de la industria. Tenemos 2 oficinas satelitales para así ayudar y apoyar a toda Latinoamérica, una en Ecuador y una en Colombia. Y en este momento, pues nosotros básicamente nos enfocamos en hacer fundraising. Fundraising es un término que significa el levantamiento de fondos o levantamiento de capital. Y para ello tenemos una serie de plataformas y de eventos networking que hacen esta operación posible.
De hecho, los quiero invitar para el 29 de septiembre a Latino Investment Summit. Latino Investment Summit es una plataforma que nosotros creamos con el fin de conectar a estos inversionistas acreditados a nivel mundial que hoy miran la industria del cannabis como una opción, una de las mejores opciones de rentabilidad. Acerca de mí, soy contadora. Tengo una maestría en administración de negocios, tengo otra maestría en contabilidad gerencial. Como les dije, soy fundadora y CEO de Muestra Capital Group, soy fundadora de Latino Investment Summit y de otra plataforma educativa científica también enfocada en el cannabis, denominada Latino Science Forum. Hemos tenido la oportunidad de asesorar gobiernos, en este caso Colombia, Oregon y California, y en la parte financiera también hemos sido parte de regulación, en este caso en Colombia. El día de hoy quiero que miremos conjuntamente, dinámicamente, el estado del arte de la regulación en las Américas. La idea de hoy es que nos actualicemos, miremos cuáles son esos lineamientos y esas oportunidades que nos permiten algunas jurisdicciones en las Américas para empezar a emprender en el cannabis. Entonces vemos que uno de los países que más ha desarrollado, una de las industrias más robustas, yo creo que la industria más robusta a nivel mundial al día de hoy, la industria estadounidense, básicamente en sus estados en donde el cannabis ya es totalmente legal. ¿Cuáles son estos estados? Son 9 estados en Estados Unidos en donde el cannabis es permitido en su forma medicinal y en su forma recreativa. Como se dan cuenta, toda la parte oeste de los Estados Unidos ya está reglamentada full, que quiere decir que la comercialización tanto de THC, de CBD, de componentes químicos que trae la planta, psicoactivos y no psicoactivos, son de libre uso. Ya les voy a ir contando cómo ha evolucionado esta industria y las oportunidades que se abren a medida que la legalización va avanzando. Entonces, efectivamente tenemos 30 estados donde el cannabis es totalmente legal para la parte medicinal. Esta legalización de la parte medicinal es tanto para el componente psicoactivo del cannabis, que es THC, y el componente no psicoactivo del cannabis, que es el CBD. No quiere decir que estos sean los dos únicos componentes que la planta nos provea como pacientes, sino que son los dos componentes que más han sido analizados y estudiados desde la ciencia, pero la planta ya sabemos que tiene más de 102 componentes activos, cannabinoides y una serie de terpenos que hacen esta planta, pues, su uso medicinal se hace viable. Como les comentaba, 9 de estos estados son recreativos, 16 el Farm Bill, la regulación que pasó en el 2018 en Estados Unidos, aprueba la libre comercialización del CBD. El CBD es un componente principal en el hemp, en el cáñamo industrial. También es un componente que se encuentra dentro de la planta de cannabis. Y bueno, cuando en el 2018 se decide legalizar el cáñamo industrial, se decide separar la parte farmacéutica de todas estas variables y oportunidades que tiene el hemp dentro de la parte industrial, pues se abren estos 16 estados solo para movilización de CBD, pero démonos cuenta que ya Estados Unidos es casi un país a nivel federal, aunque no lo proclame la legislación a nivel federal, así ya casi por orden de cada uno de sus estados podemos ver que este mapa ya está casi todo verde. Quiere decir que ya casi llegamos a una legalización total en los Estados Unidos, si no de la recreativa, des en cuenta que en el uso de CBD y esperemos que la parte medicinal se dé. ¿Qué ha pasado bajo el contexto? Es importante analizar cómo el COVID ha demostrado o cómo empujó a que a nivel federal el cannabis pasara de ilegal a esencial. Este fue un cambio definitivo, un cambio que a la industria le trajo mucha movilización y es un cambio que ha permitido, por ejemplo, entre otras cosas,
que el gobierno americano esté apoyando dentro de sus fondos gubernamentales estos auxilios que se están generando para cubrir la repercusión que tiene el COVID-19 dentro de nuestros microempresarios. Es un paso gigantesco. Nosotros dentro de la industria del cannabis no teníamos acceso a ninguna financiación de ninguna índole, casi que no teníamos acceso a los servicios propios de la industria financiera, pero vemos que efectivamente el gobierno, al pasar la industria a esencial, pues abre estos mecanismos de soporte financiero gubernamental a nivel federal en los Estados Unidos. Creo que este es un hito que marca estamos listos para actuar desde la industria financiera, y creo que es un hito considerable que va a tener repercusiones en la legalización full que esperamos en los próximos 2 años en los Estados Unidos. Si no bien recreacional, como lo dije antes, por lo menos a nivel medicinal. Una cosa importante es que también la industria ha evidenciado un crecimiento del 40% bajo una pandemia. Casi todas las industrias que conocemos y que conocíamos regularmente a nivel macroeconómico en nuestro quehacer el día a día se han visto afectadas, han disminuido sus ventas, industrias como el sector inmobiliario, el real estate, en fin, el entretenimiento presencial. Muchos se han visto afectadas, pero el cannabis está creciendo. ¿Por qué? Se ha demostrado históricamente que los psicotrópicos, el uso de psicotrópicos incrementa cuando hay pues problemas comunales, guerras, y pues esta no es la excepción. Hemos visto que se ha incrementado el consumo de licor, se ha incrementado el consumo de productos psicotrópicos como el café, y bueno, el cannabis no es la excepción. Vemos que en California se han incrementado las ventas en más de $208 millones. Esto cabe recalcar que ha sido 6 meses bajo la pandemia. Este incremento positivo que ha traído la industria es aún más grande que si sumamos los 2 años anteriores juntos. El incremento no ha sido solo en ventas, sino en nuevos clientes que empiezan a usar el cannabis como una opción medicinal. Este es otro punto muy importante. ¿Qué hace que este incremento se genere? Bueno, pues yo creo que esta ya es una opinión personal. Me parece que ya la educación toma sus frutos. La educación y la ciencia está definitivamente derribando el estigma. Creo que hay un gran incremento del consumo dentro de la población latina en los Estados Unidos, y bueno, creo que es una oportunidad que Latinoamérica no puede abolir, es una oportunidad que Latinoamérica tiene que estar siguiendo constantemente. En estos momentos, como lo dije, por medio de la legalización del hemp como un componente agroindustrial, como un commodity agroindustrial, abre definitivamente la importación y la exportación, la comercialización libre como cualquier commodity en cualquier mercado de los Estados Unidos. Entonces vimos cómo compañías como Avicanna, que está tomando el liderazgo en términos de exportación, logró exportar creo que más de 2 millones de semillas de CBD de hemp a Colorado en los últimos 2-3 meses. Y bueno, ¿qué pasa ahorita? Ese es un punto que muchas personas, muchos inversionistas nos han manifestado su inquietud, y es qué va a pasar con la industria con estas elecciones que se aproximan en noviembre. Entonces, nosotros pues creemos, desde nuestra experiencia y viendo cómo todo el movimiento y la política y la regulación en cannabis va teniendo bastante avance en este año 2020, creemos que independientemente de quién lidere la administración en la Casa Blanca, el cannabis medicinal va a ser legalizado dentro de los próximos 2 años en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la oportunidad macroeconómica es definitivamente irreprochable. Los estudios científicos, económicos, las estadísticas así lo indican. Estos números son claros, son hechos. Están las ventas generando asimismo pues un torrente importante de ingresos al IRS, de ingresos al gobierno, de ingresos vía impuestos. Entonces
bajo este contexto pandémico en donde vemos algunas industrias totalmente quebradas, pues creo que va a ser un impulso significativo para la economía estadounidense, para la economía mundial. Es un nuevo commodity que abre todos los aspectos que rodean una industria y todos los aspectos que en general lleva consigo la comercialización de un commodity cualquiera que sea. Entonces, pues esperemos que en los próximos 2 años las puertas del mercado americano se abran en su total espectro y de igual manera, por este hecho, la industria financiera ya también se va a abrir y esto va a tener repercusiones interesantes dentro de la industria. Entonces, si somos esos emprendedores canábicos en Colombia que ya llevamos, ¿cuántos años? 4 años de legalización y de esfuerzos y de lucha, y de perseverancia, de resistencia, resiliencia, pues aguantemos nosotros 2 añitos más porque en 2 años esto ya, esta materia prima, este commodity se va a comercialización full y ahí es donde todas las oportunidades macro se van a empezar a abrir para Colombia, para toda Latinoamérica. Otro aspecto importante que les quería contar hoy es esta gráfica que me llamó la atención. Esta gráfica fue generada por el Minority Cannabis Business Association, una asociación que apoya a los emprendedores latinoamericanos y los emprendedores afroamericanos a ser parte equitativa de la industria. Recordemos que en Estados Unidos por muchos años y todavía aún las cárceles están llenas de latinos y de afroamericanos por unos gramos de cannabis, por un porro. Es así nuestra realidad. Entonces, esperemos que también todo este posicionamiento de la industria permita un acceso equitativo a las minorías que más se han visto afectadas por culpa de la guerra antidrogas que fue perpetuada por los Estados Unidos, entre ellas por los afroamericanos y nuestra comunidad latina. Entonces, esta organización es una organización que está trabajando para que tengamos las mismas oportunidades. Entonces, si haces parte de la industria canábica, eres un latino, te aconsejo echar un vistazo a esta organización. ¿Qué quiere decir qué nos muestra esta gráfica? Nos muestra las ventas del retail. ¿Qué es el retail? Los dispensarios. El retail significa cualquier establecimiento que comercialice cualquier tipo de producto derivado del cannabis y la flor. Creo que esta gráfica es muy eficiente y esta gráfica me voy a permitir escudriñarla un poco porque esta gráfica nos permite visualizar uno de los errores que hemos cometido en la regulación en Latinoamérica, no solo Uruguay, no solo Colombia, y aquí cabe preguntarnos cómo es posible que mercados como el estadounidense ya estén movilizando más de 2.78 billones de dólares solo en la parte medicinal y mercados como el colombiano todavía no se tengan ventas casi que en récord para el mercado interno. Entonces, dense en cuenta que el mercado legal, básicamente, en el 2016 teníamos 30 estados, hoy en día ya tenemos 37 estados en donde podemos tener un retail, ya sea vía clínica, vía dispensario. Estos puntos son supremamente importantes porque las actividades de soporte de la industria hacen parte integral y si no tenemos un proceso grueso de comercialización y si no mostramos un retail asequible a nuestros pacientes, pues nuestros productos van a tener dificultades en comercializarse y sobre todo por el estigma que ya lleva, por ejemplo, la flor. La flor en Colombia, por ejemplo, no es legal comercializarla a nivel interno. Uno no puede ir a comprar una flor de cannabis, ya sea psicoactiva o no psicoactiva, en ningún lado. El único recurso sigue siendo el mercado negro. Las ventas. Bueno, la parte recreacional veíamos que teníamos 9 jurisdicciones en donde podíamos tener cualquier tipo de local en donde vendiéramos y comercializáramos productos de cannabis y ya vemos que en el 2020 ya llevamos en 12. Entonces, definitivamente, la regulación y la legislación va viento en popa y siempre cada año vamos a tener, y yo creo que ese va a ser la dinámica, vamos a darle la bienvenida a más jurisdicciones que hacen parte, se unen a la industria.
En términos de ventas, vimos que en el 2016 en la parte médica ascendieron en Estados Unidos 2.78 billones, en la parte recreativa 1.88, y vemos cómo después de 4 años de consolidación del mercado, pues se ha incrementado esta cifra considerablemente. En la parte medicinal ya vemos que se han movilizado casi 12 billones de dólares, se han vendido, y en la parte recreacional ya vamos en Estados Unidos en 7.2 billones de dólares. Vuelvo y reitero, es importante que jurisdicciones como Colombia, Latinoamérica, Ecuador, Perú, todas las personas que nos están acompañando hoy, Aruba, nos preguntemos y por qué, por ejemplo, en Colombia, que es uno de las jurisdicciones más avanzadas, efectivamente, ya vamos a ver por qué, en términos regulatorios y en sí, en general en la industria, ¿por qué no tenemos cifras lógicamente no similares, no tenemos el mismo nivel de población, pero por lo menos cercanas, porcentualmente hablando? Otra interesante gráfica que quiero compartirles es cómo se está moviendo el hemp o los productos derivados de CBD en Estados Unidos. Esta gráfica fue originada por The Argo Group. The Argo Group es uno de los networking más grandes en el mundo de inversionistas ángel, solo dedicado a invertir en el cannabis, más de 2.000 inversionistas acreditados en su network. Vemos cómo se espera que las ventas de productos de hemp y CBD crezcan en el mercado en los próximos 4 años, que pasen del 2.6 billones de dólares, van a pasar a 18 billones de dólares. Ten en cuenta la oportunidad gigantesca que tiene el hemp y el CBD. El CBD, recordemos que es el componente no psicoactivo del cannabis, también es un componente medicinal. El THC también es un componente medicinal, hay que empezar a desestigmatizarnos, y aún así sea este psicotrópico, también hace parte de los compuestos activos que ayudan a pacientes con mil dolencias. Entonces, aquí, ¿qué podemos analizar? Podemos analizar que, si se dan cuenta, en los productos de tipo vaporizables que se puedan inhalar, la flor en seco, todos los aceites, vapens, etcétera, des en cuenta que la tendencia va a ser un poquito a disminuir. ¿Por qué? Porque este mercado de alguna u otra manera va a ser compartido con el mercado de la comida, de los comestibles en cannabis y de las bebidas en cannabis. Entonces, este gráfico me parece interesante, y es cómo las personas se están dando cuenta que fumar la flor de cannabis trae algunas consecuencias negativas para la salud, ya sea inhalado, vía vaping o lo que sea, y vamos a ver una tendencia del paso de estos clientes a utilizar modos de ingesta de cannabis que tengan la misma efectividad, pero que no deterioren algunos órganos de nuestro cuerpo. Otro producto importante que hace parte de esos productos que genera el mercado total del CBD son estos sublinguales. Des en cuenta que es tan rentable y se vende tanto que ya el sublingual hace casi que una línea de producto que tiene un marketing muy atractivo del cannabis en Estados Unidos. Otra muy interesante es la del bienestar. Des en cuenta que el bienestar es diferente a la farmacéutica. Y ahí entra un debate interesante de muchas personas dicen que todo el consumo de cannabis es medicinal, que no existe cannabis recreativo, que de alguna u otra manera las personas que consumen cannabis recreativo lo hacen por bienestar, el wellness, el bienestar de llegar a la casa y en vez de tomarme 2 cervezas, consumo, inhalo un poco de cannabis y me desestreso, etcétera. A esto quiere decir el bienestar. Aquí también es importante mirar que dentro del bienestar caben todas esas estrategias de marca hacia la salubridad, hacia esos deportistas, por ejemplo. El CBD está siendo muy usado por los deportistas, lógicamente, por sus componentes antiinflamatorios y ayudas en los músculos.
En América Latina, esto es un repaso de más o menos estas oportunidades y una actualización rápida de lo que es la industria en Estados Unidos. En América Latina, pues tenemos 600 millones de habitantes. Tenemos un mercado que para el 2028 está estimado en 13 billones de dólares. Este mercado primero fue, yo diría que ese es el medicinal. En Latinoamérica todavía no está ni siquiera en nuestros estudios lo recreativo, aunque ya vemos que jurisdicciones como Colombia, en donde ya se aprobó la primera instancia de una ley en donde podemos a nivel país regular la parte recreativa, pues ya se está dando. Después de 4 años de legalización de la medicinal, y volvemos al tema que la educación surte su efecto, ya entendemos los beneficios científicos y bueno, los hechos hablan por sí solos. En Argentina, y el uso del cannabis medicinal es legal desde el 2017. La implementación de esta ley ha sido casi nula y esto se debe a que el primer borrador, digo borrador porque estos marcos regulatorios tienen que ser marcos regulatorios ongoing. Esto cambia, las regulaciones a nivel mundial cambian, las perspectivas y la ciencia del cannabis cambian y hace que las regulaciones tengan que ser dinámicas, que le permitan. La regulación debe ser hecha para ayudar a la economía del país, la regulación debe ser hecha para darle una solución de salubridad al público, a nuestros pacientes, pero también que genere que los empresarios lleguen a verse beneficiados por todas estas oportunidades que les estoy comentando. Entonces, el marco regulatorio ha tenido en Argentina muchas quejas debido a su complejidad y dicen que es difícil de entender los empresarios, los usuarios, y ahí pues no hay un link muy claro, ni no hay unas directrices que permitan la facilidad, la fácil navegación de regulaciones a nivel provincial y federal. No se encuentran alineadas. Esto ha traído algunos inconvenientes en la parte de ejecución, tanto del gobierno en implementar sus políticas, por ejemplo, de licenciamiento, etcétera, y pues por ende a los empresarios que quieran llegar o incursionar en esta industria. En Brasil, pues el cannabis aún es ilegal. Sin embargo, las importaciones de CBD tienen permiso y son en este momento, aún siendo el cannabis ilegal en Brasil, pues es el país con mayor nivel de ventas, con mayores niveles de comercialización. Este año, en lo que va recorrido, solo se han incrementado las ventas de CBD en un 27%, todo esto es vía importación, y aparentemente acceder a un permiso si eres paciente pues no es tan complejo. Entonces, ten en cuenta que definitivamente a veces nuestros entes reguladores truncan algunos procesos y por ejemplo, Brasil está teniendo más ventas que en Colombia y que casi todas las jurisdicciones en Latinoamérica, siendo el cannabis ilegal. Y esto es una pregunta que nos deberíamos hacer en Colombia después de 4 y en todas las jurisdicciones que ya llevamos que vamos en este proceso. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que en un país en donde es ilegal así se comercialice? ¿Qué es lo que pasa en Brasil? Que en Brasil esa comercialización de ese CBD pues es paralela a cualquier producto farmacéutico y casi que no existen restricciones por el hecho de que no tiene su componente psicotrópico. Seguimos con Paraguay y Chile. En Chile, el uso del cannabis medicinal es legal, sin embargo, también es bastante restringido. Su regulación no ha sido también pues de fácil uso y de fácil implementación para los empresarios como tal. El acceso es restringido, básicamente el cultivo está restringido a formas de colectivos y autocultivos. Sin embargo, existen permisos que dejan cultivar en grandes escalas el THC, pero no es tan fácil la navegación de esta regulación tampoco por parte de los empresarios. Aquí vemos un aspecto muy interesante y diferente dentro de las otras regulaciones en las Américas, y es que el hemp ya ha sido visualizado como lo que es, como un
un commodity agroindustrial que debe ser regulado desde un ente que, por ejemplo, en Chile es el SAC, el Servicio Agrícola y Ganadero, lo que en Colombia es el Ministerio de Agricultura, en Chile es el SAC. Entonces, es interesante que ellos ya hayan dado ese paso y hayan salido del uso mero farmacéutico y hayan visualizado todo el espectro que trae el hemp industrial. Paraguay, el cannabis medicinal en Paraguay es legal desde 2017. La regulación todavía sigue en marcha, pero fue regulada en el 2018. No se han hecho casi que ninguna implementación a la fecha y se han hecho también algunas importaciones. El mismo caso de Brasil, de CBD con un permiso específico si eres paciente. México, pues yo creo que si México finalmente, si el COFEPRIS finalmente cumple el agendamiento que tiene para emitir las regulaciones propias del cannabis, pues México va a ser una de las plazas más importantes, uno de los países líderes dentro del sector en Latinoamérica y en el mundo, no solo por su ubicación geográfica, sino por lo que ya les comentaba desde hace tiempo que pues México tiene un liderazgo y una serie de conocimientos de cultivo a gran escala. Pues sabemos que México ha sido la jurisdicción que ha suministrado, así sea del mercado negro, cannabis a toda California, a todo Estados Unidos. Entonces ellos ya están ubicados estratégicamente y tienen una serie de conocimientos que los ponen como líderes. ¿Qué es lo que pasa con la regulación? El cannabis medicinal es legal desde 2017, hace 3 años, pero ahora aún en este momento no existe una regulación con respecto a, pues no ha sido emitida, está en proceso. Les en cuenta que acá el movimiento por la legalización, uno de tantos colectivos y entes que está empujando procesos en México, pues saca el día 11 de septiembre, ayer, un comunicado, no fueron los únicos en donde se quejaron porque no están cumpliendo con la agenda programada. El 9 de septiembre es cuando se esperaba que el COFEPRIS y otras instituciones dieran a conocer esos procesos regulatorios y esos procesos de licenciamiento, aún no se ha hecho. Se espera que la ley de inicio a la regulación del uso recreacional allá en México, ya se legalizó la ley medicinal, como les digo, y la ley ellos también incluyeron la parte recreacional. Entonces, cuando esta regulación esté completa, México va a ser uno de los otros países como el Uruguay, de los pocos países en donde a nivel país ya se legalizó tanto el recreacional como el medicinal. Existen importaciones al día de hoy de productos de CBD, igual que en México, tienes que tener unas autorizaciones especiales para el paciente. Y bueno, pues las oportunidades comerciales se han visto paralizadas pues por la falta de dinamismo en la entrega de estos entes regulatorios de sus regulaciones y circulares, o como ellos lo manejen, pues los parámetros de licenciamiento y una regulación más detallada que dé opción a acceder a estas licencias y por ende ahora todas las oportunidades que la industria pueda abrir en México. Esperamos que entonces el gobierno de México pues colabore a estos empresarios, a estos inversionistas y haga posible todo el dinamismo propio de una industria pronto. En el caso de Perú, el cannabis es medicinal también desde el 2017, igual una regulación que no se ha generado. Hay también importaciones autorizadas y se espera que el mercado del Perú pues sea un mercado pequeño, dada sobre todo el estigma que existe en este país aún. En Ecuador, el cannabis ya es legal. La regulación, hace poco ya se emitió regulación al respecto. La meta era pues para la presente administración, ya se generó. Algo muy interesante es que Ecuador también, como Chile, diferenciaron el cannabis medicinal del cannabis industrial, del cáñamo.
Entonces, el cáñamo fue incluido dentro del control del Ministerio de Agricultura, que es el que se va a encargar de toda la parte licenciataria, etcétera. Esta legislación no permite el autocultivo y ya se han generado de igual manera varias importaciones, la mayoría de CBD dentro del Ecuador. Esperamos que esta industria pues empiece a tomar fuerza dentro de los próximos años. Aquí tenemos la experiencia de Colombia, que es importante que el regulador la analice. Nosotros hemos estado en contacto con varios líderes en Ecuador y casi siempre les compartimos que uno de los retos más grandes que ha tenido Colombia es el desarrollo de su industria a nivel interno, y es clave que nosotros, por compromiso ético y por desarrollo de nuestros propios países, esa debe ser la prioridad, desarrollar ese mercado interno. Y de hecho, para acceso a inversión, etcétera, es como el rumbo normal. En Uruguay, bueno, Uruguay de todas estas oportunidades y la legalización que hacía a nivel mundial se la debemos a Uruguay, que fue el pionero en legalizar tanto la parte industrial, medicinal y recreativa. Al momento es una industria con unas licencias bien limitadas, solo 20 licencias para cultivar, 4 licencias de cultivo alto en THC, esas 20 son básicamente en hemp, 16 licencias de investigación, ninguna implementación a la fecha. Se han hecho importaciones y bueno, hace poco conocimos una noticia en donde Uruguay efectivamente exportó material vegetal de hemp, material vegetal alto en CBD. Entonces ya efectivamente también se generó una exportación, pero es en cuenta que estas exportaciones se están dando después de 4 de 7 años. Si bien jurisdicciones, como les contaba, como México y Colombia tienen toda la experiencia en cultivo, pues estos cultivos nunca habían sido controlados ni regulados. Estos cultivos, todo este proceso de educación y esta curva de aprendizaje casi que se tiene que volver a dar, porque el cannabis que estos mercados legales exigen tiene una serie de controles de calidad que no se tenían en el mercado negro. Entonces, ahí vamos aprendiendo a cómo cultivar conscientemente, cómo cultivar con las mejores prácticas, con GMP, para así dar respuesta debida a un paciente. El tema en el Caribe, pues vemos que el cannabis medicinal es legal en Antigua, Barbuda, Jamaica, San Vincent, Grenadine, requerimientos, casi en todas estas jurisdicciones. Una de las limitaciones que hemos visto es que se requiere que sea usted un residente para liderar cualquier proyecto. En Aruba, vemos que Aruba está en proceso de legalizar el cannabis medicinal, está mirando cómo empezar a regular esta industria. Y bueno, es que en este momento la isla, como ustedes se podrán imaginar, todo el Caribe pues está pasando por un momento macroeconómico muy difícil. Estas economías en su mayoría son economías basadas en el turismo, y pues bajo esta pandemia ha sido complejo para ellos, y bueno, pues esperamos darle la bienvenida a estas jurisdicciones. Ya ahorita les voy a compartir lo que significa en términos de inversión extranjera legalizar el cannabis medicinal como recreacional en nuestra región. Algo interesante de Aruba es que ellos probablemente van a permitir que los extranjeros constituyan empresas y lógicamente pues hagan inversiones directas a la industria. Por último tenemos Colombia. Colombia ha sido un líder, se ha constituido como un líder dentro de la industria, no hay duda de ello. Colombia desde el 2016 ha generado y ha forjado una industria líder en Latinoamérica. En estos momentos la industria colombiana está liderando el espacio canábico, aún con pocas ventas. ¿Por qué? En este momento cualquier jurisdicción, el liderazgo de la jurisdicción no está, como somos una industria nueva, una industria que en términos del ciclo de vida estamos en Latinoamérica en pleno desarrollo.
investigación de productos. No hemos salido casi que al mercado, muy pocas compañías lo han hecho. Y bueno, pues en Colombia hemos visto que en términos de licenciamiento, por lo menos la regulación no es perfecta, pero la regulación permite acceder y por ende empezar a operar en ciertos aspectos de la industria. Alto desarrollo de actividades primarias. La regulación se dedicó a direccionar y a regular, a generar procesos de licenciamiento solo para las actividades primarias. ¿Cuáles son estas actividades primarias? Pues el cultivo, la transformación del aceite, la exportación, ya sea tanto psicoactivo como no psicoactivo. De nuevo, el gran reto que tiene Colombia es desarrollarse un mercado interno para que estas inversiones den fruto y se genere sobre todo una respuesta al paciente. Como les comentaba, si alguien quiere acceder a una flor de cannabis, si usted es paciente, tiene que aún ir a la esquina a comprarle esa flor al mercado negro, desafortunadamente. Al día de hoy, para fabricación y procesamiento de aceites en Colombia se cuenta con 70 licencias de extracción. En cultivo y fuente semillera, probablemente esto ya aumentó, íbamos en 380 el mes pasado, y estas son de cultivos grandes, es decir, de 2 y más hectáreas. Tenemos en proceso más de 2.700 licencias de pequeños cultivadores. ¿Qué quiere decir esto en comparación con otros mercados en Latinoamérica? Bueno, pues en términos de licenciamiento y de la tierra que se está pensando dar a la industria, por así decirlo, pues definitivamente es lo más desarrollado de la región. En términos de inversión, para un inversionista, si yo evalúo toda la región, pues veo que Colombia es casi que mi única opción ahorita. ¿Por qué? Porque para un inversionista institucional lo importante es ver que tiene 450 oportunidades. Un inversionista sofisticado quiere no poner sus huevos en solo una canasta, y Colombia le está dando 450 oportunidades de diversificar su portafolio, minimizando así su riesgo. Esperamos que cuando ya México, Argentina, Chile, el resto, Ecuador, el resto de jurisdicciones entren ya a operar, o por lo menos ya tengan estas licencias otorgadas y estructuradas, bueno, pues para nosotros que nos dedicamos a traer inversión va a ser un día glorioso, porque ya vamos a poder diversificar no solo en términos de actividades, no solo en términos de tracción de la organización, sino también en la región. Entonces, qué bueno sería poder ofrecerle a los inversionistas extranjeros oportunidades en Colombia, en México, en toda la región, porque de eso se trata, de diversificar el portafolio para minimizar nuestros riesgos. Algo interesante, y es que aún no existen productos posicionados en el mercado después de 3 años en Colombia. Volvemos a nuestro gran reto, que es desarrollar y explorar ese mercado interno. Mercado interno que además es más grande que el de Canadá, por ejemplo. Hay muchos empresarios que se han enfocado pues en exportar, y a veces se nos olvida que tenemos un mercado aquí virgen, listo, para ser tomado, pues dentro de nuestra jurisdicción. Y también es importante recalcar nuestro compromiso con los pacientes latinoamericanos en cada jurisdicción, en este caso la colombiana. Oportunidades de expansión. ¿Qué le falta a la industria colombiana? Le falta desarrollar las actividades secundarias. En Colombia hay muy poquitas clínicas, creo que yo solo conozco 2 clínicas enfocadas o con una línea de cannabis medicinal, comparado como con miles de dispensarios y de clínicas en donde el paciente puede acceder a la medicina. En Estados Unidos, por ejemplo, creo que ha sido una de las limitantes más grandes para los empresarios,
Si no tenemos algunas clínicas dedicadas o algún retail dedicado que permita educar al paciente, va a ser más complejo o va a costar más llegar a ese paciente, porque en términos educativos y de posicionamiento de marca se ha hecho muy poco y aún existe una estigma muy grande. Y bueno, creo que ese es el gran reto, y los retos traen siempre muchas oportunidades. Tenemos que desarrollar más el testeo analítico para poder llegar a exportar con productos GMP de calidad y que compitan en un mercado ya desarrollado. Por ejemplo, el californiano, que ya es un mercado de más de 25 años de madurez, el mercado más grande del mundo. Término de logística, distribución, dispensarios como los que ya decía, y en general todas las entidades prestadoras de servicio a la industria, ahí hay mucha oportunidad porque el desarrollo ha sido muy poco. Bueno, pues aquí este fue en términos generales nuestro barrido rápido de 20 minutos, Edgar, me pasé. Bueno, de las Américas en regulación. Aprovecho para invitarlos a un evento regulatorio así de política, muy parecido al foro, direccionado hacia el cannabis. Se llama Asamblea Internacional Canábica. Este evento es organizado y liderado por MCBA. Nosotros los estamos apoyando. En este momento ya tenemos más de 10 presentaciones en regulación. Esto que hoy hice fue un resumen rápido, una actualización. En este evento vamos a tener la posibilidad de ahondar, de sumergirnos más en cada regulación y en los avances en política del cannabis. Reunimos los reguladores de Latinoamérica, todas esas personas que de alguna u otra manera han hecho parte de la escritura de esas leyes o han hecho parte activa de la regulación en cada uno de sus países, nos van a acompañar. Va a ser un debate genial y bueno, esperemos que esta regulación surta efecto a nivel latinoamericano, de las Américas. Ustedes no se imaginan el flujo macroeconómico de divisas que se puede generar cuando la legalización esté a full. ¿Vieron esos números en Estados Unidos? El crecimiento es exponencial y bueno, bajo este contexto pandémico, pues vemos que el cannabis definitivamente ya es un commodity esencial. Vamos a tener la participación de más de 10 países, esperamos congregar más de 100 miembros en la industria, y la invitación es para que se nos una el 22 de septiembre y nos informemos en la página web de la Asamblea, asambleainternacionalcanábica.com. También vuelvo a invitarlos al Latino Investment Summit, de la primera plataforma Shark Tank, en donde tú, empresario canábico latinoamericano, vas a tener la opción de dar tu presentación. En este caso tiene que ser un pitch estructurado. Tenemos que hablar el mismo lenguaje de los inversionistas acreditados que nos acompañan, y hay una serie de parámetros que ya existen y ellos esperan escuchar tu presentación bajo esos parámetros. Esta es una conferencia exclusiva para fondos de riqueza de inversionistas acreditados regionales y mundiales, privados, institucionales, inversionistas ángeles, fondos de inversión, todos están invitados. Nuestro propósito es seguir movilizando, como lo mencionaba Jaime ahorita, esa oportunidad tan grande de atraer esas inversiones de todas esas industrias que en este momento desafortunadamente están teniendo pues una caída por culpa del COVID. Pues esa es la oportunidad de atraer a la industria esas inversiones, esas oportunidades que antes se iban para otros sectores. Muchas gracias a Edgar, al Fondo Permanente Mundial, por este gran espacio. Bueno, me demoré mucho. ¿Todavía hay espacio para preguntas? Bueno, agradecemos a la doctora Carol Ortega por su espectacular intervención con ese panorama completo de la industria canábica, y a los televidentes de La Voz del Derecho y a los asistentes de toda Latinoamérica que nos acompañan con el Foro Permanente Mundial. Saludamos a nuestro ingeniero del Control Master, Luis Daza, y a quienes nos acompañan en vivo por Facebook, por YouTube y demás redes sociales.
Han escuchado Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Condujo Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada.